Bueno, bienvenidos a todos al decimotercer ciclo de conferencias del Seminario de Historia Mexicana. En esta ocasión participa el doctor Roberto Castellán Rueda y voy a dar inicio leyendo un breve y sencillo resumen de su trayectoria académica. Él es licenciado en Sociología por la Universidad de Guadalajara y doctor en Historia por la Universidad de París I, Panteón Sorbona. Profesor en el Centro Universitario de los Lagos de las materias de Historia de las Religiones, el hecho religioso en el mundo, Historia del Derecho Universal y Mexicano, Historia Antigua e Historia del Pensamiento Científico. Bueno, él da conferencias y escribe artículos sobre historia y literatura, yo creo que vamos a agregar y filosofía, ahora lo estuvimos escuchando, y algunos temas relacionados con el fenómeno religioso en el mundo. Colabora con comentarios en torno a la política actual en espacios radiofónicos de la Universidad de Guadalajara y en algunos periódicos también de la localidad. Bueno, y ahorita es su segundo programa. El día de hoy lo está transmitiendo los miércoles de 7 a 8 y se llama Ficciones de la Palabra. Bueno, sin más, le dejo la palabra al doctor Roberto Castellán. Muchas gracias, Lina. Buenas noches. De antemano les ofrezco una disculpa por la tardanza. No es pretexto, pero estaba en el programa, no alcancé a terminar a tiempo. Pensé dejar el último set para salir corriendo, pero no alcancé. Bueno, agradezco a Lina la invitación, pues, que ya es un poco tradicional de participar en este seminario de historia mexicana. Lo hicimos hace muchos años, este seminario, ¿cuántos? Hace 13 años lo inventamos, hace 13 años. Y bueno, la idea del seminario, en realidad la idea original del seminario era que quienes estuvieran, porque era hecho para ellos, para los jóvenes que estaban haciendo maestrías y doctorados, que quienes estuvieran haciendo sus trabajos de investigación, de avances de tesis, pues los discutieran ahí y se discutieran. Pero bueno, poco a poco fue tomando otro carácter y hay profesores invitados ya, hay otros tipos de temas que no son propiamente históricos, pero bueno, es más o menos lo que nos tiene aquí en el Seminario de Historia Mexicana, que afortunadamente, pues más o menos en estas fechas se sigue, bueno, se sigue haciendo. Cuando me invita Lina, yo le digo algo que les transmito a ustedes también, y es que yo no soy especialista en Agustín Rivera. Yo creo que en la sala hay personas que conocen por mucho más del trabajo de Agustín Rivera que un servidor. Entonces estuvimos ahí viendo de qué hablaba, pero como el año justamente es el centenario de Agustín Rivera y que es algo que hay que conmemorar, es algo de lo que hay que hablar, pues yo primero había pensado, bueno, pues doy una charla sobre algunas cuestiones históricas en las que estoy trabajando, ya me había puesto de acuerdo, pero luego dije, pues no, es Agustín Rivera, tenemos que hablar de Agustín Rivera. Entonces yo pensé, bueno, Agustín Rivera me provoca más dudas que respuestas, o sea, tengo por mucho más dudas, quiero saber más de Agustín Rivera que de lo que sé, o sea, tengo más preguntas que hacer que respuestas que dar. Entonces yo le planteé a Lina el título de la charla, que yo me gustaría que fuera una charla, porque insisto, creo que en la sala hay personas que conocen por mucho más y mejor la obra de Agustín Rivera, que se titulara así, las dudas del historiador o las preguntas del historiador. Luego pusimos Agustín Rivera, las dudas del historiador o las preguntas del historiador, ya no sé cómo quedó al final de cuentas, las dudas del historiador, combinando un poco las dos cosas, ¿no? El historiador, aunque ya estoy viejo, soy historiador en cierne, o sea, nunca me voy a considerar un historiador acabado, que soy yo y que tiene dudas, y las dudas que tiene Agustín Rivera, o cómo se planteaba Agustín Rivera sus dudas, o si realmente tenía dudas. Es decir, un poco me puse a pensar sobre el método histórico de Agustín Rivera, si es que existía un método histórico en Agustín Rivera, porque todos damos por descontado, y digo, es hacerle honor a Agustín Rivera, que es un historiador.
yo no me atrevería a decir que Agustín Rivera no es un historiador, aunque quizás podría decirles que Agustín Rivera es por mucho más que un historiador. O sea, Agustín Rivera es un gran religioso, yo creo que ante todo es un hombre religioso, él así lo manifestó en todos sus escritos. No se contrapone, por supuesto, es un gran humanista también, y ese gran religioso, gran hombre de fe y gran humanista hace historia, o necesariamente tuvo que abordar temas históricos, con lo cual no le estoy quitando para nada el enorme mérito del historiador que es Agustín Rivera, pero sí quiero dejar en claro que Agustín Rivera no es un historiador como lo conocemos hoy en día, con una profesionalización de escritor, de historiador. De hecho, la profesión de historiador como tal es muy reciente. Y también hace remarcar que le quedaría muy chico decir que es el historiador Agustín Rivera. Por otro lado, y aprovecho aquí algo que he estado diciendo constantemente, a Lina, a Eduardo les consta, en el sentido de que los que nos dedicamos a la historia o que estudiamos historia, licenciatura, maestría, doctorado, tendríamos que romper con esa especie de encasillamiento de la disciplina, romperla, abrir sus fronteras, ampliar sus fronteras y pues simple y sencillamente entrar en una conversación con disciplinas afines. Es decir, un sociólogo es un historiador es un sociólogo, un sociólogo o un historiador también pueden ser críticos literarios, un crítico literario también puede ser un antropólogo. Es decir, como que no tenemos que ponernos en disciplinas tan cerradas, sino que tenemos que ver más la forma de romper esa cerrazón, de romper fronteras, de pasar un poco más allá, de romper esta forma de fraccionar el humanismo, porque al final de cuentas es eso, y yo creo que en el siglo pasado, pues un gran ejemplo de esto fue Agustín Rivera. Al final de cuentas, si ustedes me dicen qué tipo de trabajo, insisto, les estoy hablando desde el punto de vista de un neófito de Agustín Rivera, pero ustedes me dicen qué tipo de trabajo hizo Agustín Rivera, pues Agustín Rivera hizo el trabajo de un humanista en su época, porque a lo mejor no podía hacer otra cosa. Entonces, Agustín Rivera, de entrada, es un gran humanista de su época, un pedagogo, por supuesto, un antropólogo también, o sea, visitaba los lugares, un historiador de la oralidad, un historiador de lo escrito, no puedo decir exactamente que sea un teólogo, sin embargo, por supuesto que la obra de Agustín Rivera bordea la teología y necesariamente vemos una gran influencia de la teología en ella. Casi en todos sus escritos nos vamos a encontrar enormes referencias teológicas, y no son referencias teológicas sacadas así de la manga, sacadas la tarjetita para hacer la cita, sino que son referencias muy bien pensadas para saber exactamente dónde ubicarlas y por qué las iba a emplear ahí. Dicho eso, pues yo lo que hago es eso, preguntarme sobre Agustín Rivera y ver qué tipo de pregunta hacía Agustín Rivera. De entrada saqué algunos datos de decir cuáles serían, una de las primeras preguntas sería, ¿cuáles serían los escritos propiamente históricos de Agustín Rivera? Que pudiéramos decir, estos escritos son de historia. Lógicamente, en la época, ¿sí se está yendo? Sí. Lógicamente, en la época sí se presentaban, pero muy escasos, los textos en donde decía historia de México o historia fundamental. Normalmente eran cuadros como el de Bustamante, cuadro histórico, normalmente eran fragmentos, eran compilaciones, eran compendios, etcétera. Entonces habría que buscar en dónde está la historia en Agustín Rivera. Obviamente la mayor parte de sus textos tienen referencias históricas. Ahora, ¿cuáles son esas referencias históricas? Las referencias históricas son las referencias de la época y necesariamente la Biblia es una de ellas y los evangelios son otras. O sea, no hay ninguna referencia histórica y ahorita vamos a ver un poco por qué.
que esté desprendida de estas primeras fuentes de las que se nutre Agustín Rivera. Hay que recordar que ante todo lo que puse en primer lugar es que es un gran hombre de fe, un gran hombre religioso. No le hagan caso a esta clasificación, pero por ejemplo, Agustín Rivera hace, lo primero que se mete a la historia es hacer compendios. Él mismo lo dice, compendia la historia y obviamente lo que corresponde a un hombre de su época, y vuelvo a lo mismo, a un humanista de su época, es compendiar la historia de Grecia y Roma. Es el punto de partida. O sea, el compendio de historia de Grecia y el compendio de la historia de Roma para los jóvenes, estudiantes, etcétera. O sea, una cosa fundamental que nos vamos a encontrar en Agustín Rivera es la utilidad. Antes que cualquier otra cosa, vuelvo a lo mismo, no se va a plantear como el historiador profesional o el de la profesión de historia de nuestra época, que es plantearse un tipo de interrogantes sobre un tema para responder ciertas preocupaciones de la época. No, lo central es ser útil. ¿Y cómo es útil? Poniendo el conocimiento que él tiene a disposición de a quienes él cree que puede llegar este conocimiento. Entonces lo primero que él hace justamente es el compendio de historia de las dos grandes ramas de la cultura o de la civilización occidental de las cuales se nutría, que es Grecia y Roma. A mí inmediatamente me brincó la atención aquí que él no hace una historia de España propiamente dicha, no toma un compendio de la historia de España desde los reyes, hay cosas sueltas de él, pero no hay una historia así tal cual. Corríjanme, porque no les está hablando un especialista en la historiografía de Agustín Rivera. Luego, algo que nos hace ver a ese historiador que le gusta caminar, que le gusta estar en el espacio, en el espacio en donde suceden los hechos, que le gusta constatar el hecho, son sus dos viajes. El viaje a las ruinas, las famosas ruinas. Esto de las ruinas tiene algo que ver, porque acuérdense que la historia de Grecia y Roma nos llega a través de la filosofía y de los documentos de historia, pero sobre todo a través del conocimiento de las ruinas. O sea, las ruinas es un elemento central, fundamental para el trabajo del historiador en ese momento, quizás mucho más que ahora, ¿no? A lo mejor ahora la constatación de las ruinas o el análisis de las ruinas se las dejamos nosotros a los arqueólogos, a no sé, otra disciplina. En ese momento las ruinas era fundamental para el trabajo del historiador. Entonces, él hace el viaje a las ruinas de Chicomostoc y del Fuente del Sombrero. Esto del Fuente del Sombrero, luego ustedes se acordarán, los que han estudiado a Agustín Rivera, que luego hay alguien que le dice, oiga, usted dice puras mentiras con respecto al Fuerte del Sombrero, y él contesta, dice, la respuesta es un poco curiosa porque él dice, bueno, sí tienen razón, o no exactamente tienen razón, como que lo agarraron un poco fuera de base, como dicen en el béisbol, dice, pero yo me basé en la oralidad. Y se pregunta si había personas ahí que tuvieron familiares de hace años, y todavía había gente viva a la que yo le pregunté. Y luego dice, muchos años después dice, bueno, pero yo tenía cierta razón porque luego Hernández y Dávalos saca información ya con documentos que vienen a corroborar lo que él había sacado a través de información oral, a través de las fuentes orales que había entrevistado en su viaje al Fuerte del Sombrero. Entonces, a mí me llama mucho la atención esa actitud también de que no se enfrenta primero, porque ustedes saben que Agustín Rivera era un hombre de polémica, le gustaba polemizar, sabía polemizar, sin embargo se ve hasta en cierto sentido humilde y dice, no, bueno, no tengo el documento en la mano, pero mis fuentes eran orales. Pero después, 1874 creo, después dice, aquí están los documentos que reúne Hernández y Dávalos y que vienen a corroborar que lo que yo estaba diciendo no estaba mal. Luego, siguiendo con lo de sus obras históricas, está algo de lo que voy a tratar, nada más así la introducción, los principios críticos del virreinato. Yo creo que en los principios críticos del virreinato,
está lo que podríamos llamar la metodología histórica que se usaba en el tiempo, y me llamó mucho la atención porque es una metodología histórica que desde mi punto de vista no avanzaba mucho, no había avanzado mucho. Ahorita les voy a decir por qué. Esta es de 1884. Luego, Anales Mexicanos, cuadro cronológicos de hechos más notables, es de 1889. Estoy señalando las obras específicamente históricas. Luego, el joven teólogo Miguel Hidalgo, que es el trabajo de teología que hace Miguel Hidalgo, un trabajo en 1892. Luego, Anales de la vida del padre de la patria, Miguel Hidalgo. Entonces, estas creo que son las obras que podríamos decir, insisto, creo que probablemente dejé algunas afuera, pero estas son las obras que podríamos decir, aquí está el Agustín Rivera, historiador. Aquí se está planteando un método de la historia, aquí quiere llegar a algo, aquí quiere demostrar algo. Aunque ese demostrar algo obviamente está muy en veremos, porque yo insisto, el objetivo principal que se ponía Agustín Rivera en cada uno de sus escritos era la utilidad. Por otro lado también, y esto era como parte de su metodología, él creía en los documentos en buena o mala fe. Para él los documentos podrían ser muy valiosos, pero estaban planteados desde la buena o la mala fe. Una defensa que él hace de su obra, porque hay quien le dice que es como un amontonamiento de ideas, y si uno la lee así, pues, su obra es enorme. Ahorita también voy a hablar un poco de eso, pero él se defendía diciendo que no es ni un hacinamiento de asuntos, sino un conjunto de juicios críticos apoyados en numerosos documentos históricos. O sea, él hace juicios críticos, pero él siente la necesidad de poner el documento histórico. Por eso vemos, de cualquiera que abra una obra de Agustín Rivera, va a haber una enorme cantidad de pie de páginas, una enorme cantidad de citas que corre uno el riesgo de perderse muy fácilmente. Pero él se defiende con eso, él ve la necesidad de decir que no es un amontonadero, sino que tiene ahí una función. Y sí lo creo, porque si se mete uno ya a leer más a detalle la obra de Agustín Rivera, vamos a ver que cada uno de los documentos está ahí por algo. Hay, bueno, dos cosas que me llaman mucho la atención de esta gran obra de Agustín Rivera. Antes, la obra de Agustín Rivera es muy, muy, muy grande, es enorme. Quienes la han trabajado ya, Eduardo, Lina, quienes han hecho trabajos ya en este seminario, en este año con el Seminario de Historia Mexicana, han podido constatar que un trabajo sobre Agustín Rivera sería un trabajo sumamente ambicioso, sería un trabajo de muchos años y de mucha dedicación. Ya hay unas clasificaciones, pero creo que es necesario unas reclasificaciones, porque hay documentos inclusive perdidos o mal ubicados inclusive en esas clasificaciones. Es decir, si nos descuidamos un poco al abordar la obra de Agustín Rivera, nos podemos perder en su vastedad. Es muchísima y ahorita está también todavía muy dispersa inclusive. Hay obras señaladas que las escribió y no se encuentran en ningún lado, no están ni en la Biblioteca Nacional ni en otros. Entonces hay desperdigados. No sé, Lalo, tú has trabajado más en el seguimiento de esta obra, y yo creo que es muy, muy vasta. Entonces yo siento que que Agustín Rivera es un historiador que le hacen falta historiadores. También sería hasta como una invitación, porque es muy rico, créanmelo. O sea, es una muestra de toda una época. Lo otro también que me llama mucho la atención en su metodología, yo siento que no hay un gran avance metodológico en la historiografía que se hizo a principios del siglo XIX y la que se hace a finales de este siglo con Agustín Rivera, y principios del 20, muy poquito ya, ¿no? ¿A qué me refiero? Agustín Rivera se define él mismo, o
como un seguidor, como un alumno casi de Carlos María de Bustamante. Y Carlos María de Bustamante tiene el mismo, Agustín Rivera adopta casi el mismo método de historia que Carlos María de Bustamante. Por eso les digo que casi no hay un avance en la investigación histórica o en la historiografía como en sí misma. Yo creo que ya hay otros historiadores que están trabajando, permítanme el término, como de manera más profesional en la historia que como lo está haciendo Agustín Rivera. Sin embargo, no por eso es menospreciable su obra. Al contrario, yo creo que nos está hablando de una época, ¿no? Agustín Rivera, insisto, tiene una metodología como la de Carlos María de Bustamante, que es la demostración de lo que en ese tiempo llamaban la verdad verdadera. O sea, todo tiene, el objetivo es el que el historiador debe decir la verdad, y esta verdad es verdadera. ¿Qué quiere decir esto? Que es la verdad insuperable, y esto se logra justamente a través, dice Agustín Rivera, de precisamente de los principios críticos, y es aquí donde empieza el análisis de lo que podría ser el historiador Agustín Rivera. Él habla de que para hacer historia conviene distinguir dos elementos fundamentales, dos cosas: los hechos y las apreciaciones de ellos. Y eso yo creo que hasta ahorita casi todos los historiadores lo sabríamos. Sin embargo, ha cambiado muchísimo la concepción de los hechos, porque acuérdense que Agustín Rivera, cuando está hablando de hechos, los pone como hechos naturales que están ahí y que el historiador tiene que llegar y dar lo que son sus apreciaciones de estos hechos, como si los hechos fueran inamovibles. Y ahora nosotros sabemos que también el historiador puede construir hechos históricos, o que en buena medida, buena parte de la construcción historiográfica es la construcción de hechos históricos. Los hechos históricos no se dan así como en un árbol de hechos en donde va uno a cortar los hechos para luego interpretarlos. Entonces hay interpretación, hay creación de los hechos y creación de los mismos hechos. Pero él habla, para hacer la historia de México, o esta parte de la historia de México, que es la historia de la independencia de México, habla precisamente de dos historiadores. Su base son estos dos historiadores, y en buena medida tiene mucha razón, porque los dos representan las dos grandes corrientes de pensamiento, o las dos grandes tendencias, tanto de pensamiento como política, que estuvieron en México durante todo el siglo XIX, que es esa famosa división entre liberales y conservadores. Yo en algún momento planteé que estudiar así liberales y conservadores ya no nos llevaba mucho a ningún lado, porque vemos, y lo vemos en la figura de Agustín Rivera, vemos a liberales muy conservadores y a conservadores muy liberales, o a liberales mitad conservadores y conservadores mitad liberales. O sea, es un término que nos encaja en la discusión de la época, pero ahora a nosotros como historiadores pues como que no nos dice mucho. La otra vez platicábamos también sobre el término izquierda y derecha, ¿no? O sea, ya los términos izquierda y derecha pues ya nos confundimos, ¿no? Vemos la izquierda francesa, y pues de izquierda francesa no tiene, se parece más a la derecha en otros países. Entonces esos análisis bipartitas de un lado u otro no contribuyen mucho. Sin embargo, yo creo que el punto de partida de Agustín Rivera nos dice mucho, y desde mi punto de vista está muy bien. Parte de estos dos grandes historiadores, o de los primeros historiadores, podríamos decirlo así, serios, de los inicios del México independiente, o de lo que es las guerras de independencia de México, o de la Revolución Mexicana, como le llamaban en esa época. Carlos María de Bustamante y su cuadro histórico, y Lucas Alamán y su historia de México. Son los dos grandes historiadores que definen no solamente metodología histórica, sino que definen también en buena medida la forma de pensamiento sobre lo que sucede en México políticamente hablando durante todo el siglo XIX. ¿Qué dice Agustín Rivera de estos dos historiadores a manera como de justificar los errores en los que puede caer uno y el otro? Y esto también
lo dice, creo yo, siguiendo a Bustamante, porque esto lo dice Bustamante varias veces en su obra, en su cuadro histórico. Dice Agustín Rivera, cuando escribieron estaban frescos los acontecimientos, frescas las pasiones que estos excitaron. Los historiadores participaron de estas vivas pasiones, se impresionaron fuertemente y escribieron con parcialidad. El uno en pro de los realistas y en contra de los insurgentes, y el otro en pro de los insurgentes y en contra de los realistas. Aquí hay un elemento que es muy importante, porque también luego tiene que ver con la historia ya profesional, y es si se puede escribir la historia de lo inmediato, que es una discusión que tiene muchos años, no sé exactamente cuántos, pero se ha discutido, bueno, ¿y dónde empieza la historia? Es decir, si nosotros, por decir algo, si nosotros escribimos ahorita la historia de Ayotzinapa, de lo que sucedió en Ayotzinapa, ¿se puede escribir la historia después de 2 años o tenemos que esperarnos una generación en lo que se acaban las pasiones, ¿no? Eso lo está planteando ya Agustín Rivera, y eso es algo que había planteado ya Carlos María de Bustamante, y eso lo dice él, dice, bueno, son 2 historiadores, pero hay que considerar que su obra está movida por la pasión, está influenciada, está por la impresión, se impresionaron fuertemente y escriben con parcialidad, uno perteneciendo a un bando y otro perteneciendo a el otro bando. Por eso él dice que hay que distinguir los hechos de las apreciaciones. Dice, en estos se tiene que hacer, y él pone un ejemplo que no se los voy a leer todo, pero pone un ejemplo muy curioso, ¿no? De que en todo esto se tiene que meter como a un, ¿cómo se llama eso? Donde se separa la paja y aquí lo dice, y decir, estos son hechos y estas son pasiones. Pero imagínense ustedes, un historiador o alguien analizando y diciendo, bueno, esto sí sucedió y esto está más en la calentura del historiador, ¿no? Está más provocada por la impresión que tuvo el historiador. Dice, bueno, iba a poner algo de su metodología sobre, él usa muchos dichos que es algo que también hay que resaltar mucho en la escritura histórica de esos tiempos, la famosa sabiduría popular. Casi no hubo historiador que se librara de la escritura de esta sabiduría popular. Él dice, en mis folletos uso de adagios castellanos, lo que ahora conocemos como los, ¿cómo se llaman? Los refranes populares y todo ese tipo de, los dichos, todo eso, ¿no? Entonces él usa mucho los dichos, pero no los usa como dichos, así nada más, sino los usa como referentes para su historia, como algo que va a aportar a la metodología de su historia. Dice que precisamente es esta contrariedad, lo dice textual, lo cito textual, de los primeros historiadores de nuestra Revolución de Independencia, ha producido en nuestra nación 5 opiniones y 5 clases de opinantes sobre la materia. Si opinión puede llamarse la de los de la tercera clase y la de los de la cuarta. Cuando él habla de estas 5 opiniones y opinantes sobre la materia, habla ya está definiendo cómo se está dando las crisis políticas en México, partiendo de la base de estos 2 análisis, de estas 2 formas de analizar la historia de México, hacia un lado o hacia otro. Dice, lo que les decía, buena o mala fe. La primera, dice, es de los alamanistas de Lucas Alamán de buena fe, que son los que han leído la historia de Alamán, la han entendido y por tener unas afecciones y opiniones políticas idénticas o muy semejantes a la del señor Alamán y la misma preocupación que él profesan de buena fe los principios de dicho historiador, que son los siguientes. Estos principios los voy a leer porque son muy interesantes, porque estos principios curiosamente aún se discuten en México. Es muy curioso, pero varios de ellos aún se discuten en México. Y ahí está
¿cómo lo puedo llamar? La base para la incorporación de las distintas fracciones que participaron en las guerras de independencia, en estos principios. O sea, cómo incorporar a todos aquellos que participan en la guerra de independencia. Bueno, estamos ya a varios años de la guerra de independencia. Esto lo está escribiendo en 1884. Sin embargo, la lectura de Agustín Rivera nos hace ver que todavía no hay una incorporación, no podemos hablar todavía ni de Estado mexicano, ni propiamente de mexicanidad, sino que este Estado mexicano y esta mexicanidad dependen o están sujetos precisamente de estas discusiones que están señalando Alamán a partir de estos dos grandes historiadores. ¿Cuáles son estos principios? No les voy a leer los de Bustamante, nada más cámbienlos, pónganlos como en un espejo al revés. El primero, la revolución de independencia no tuvo ninguna relación con la nación india del tiempo de Moctezuma Xocoyotzin. O sea, la revolución de independencia es muy separada de la nación india del tiempo de Moctezuma Xocoyotzin. Agustín Rivera se va a preocupar por demostrar en estos principios críticos cómo, por supuesto que hay una liga, dice él, una línea pero muy directa entre el imperio de Moctezuma Xocoyotzin y la revolución de independencia. O sea que las guerras de independencia no fueron hechas por gente venida de otros lugares, sino que justamente sale precisamente de ahí. Esto es muy interesante, ahorita lo vamos a ver. Luego, dos, la revolución de Hidalgo y de sus seguidores durante 11 años fue diversa de la revolución de Iturbide. Esta revolución no tiene relación con aquella, la cual acabó en 1818. La revolución de Iturbide fue una revolución enteramente nueva y a Iturbide se debe exclusivamente la independencia de México. Ustedes lo acaban de ver ahora el 27 de septiembre, que es la consumación de la independencia. El 27 de septiembre salieron montones de notas diciendo esta es la verdadera fecha de la independencia, no el 16 de septiembre. Entonces ahí ya hay dos, y eso sigue a la fecha, son dos líneas de interpretación del surgimiento del México independiente, pero que tiene que ver no solamente con dos fechas, sino que tiene que ver precisamente una que parte de una revolución, como lo ponen algunos de ellos, y es lo que no le perdona a Agustín Rivera y en cierta medida tampoco Bustamante o Agustín Rivera siguiendo a Bustamante, de las ejecuciones sanguinarias de españoles hechas por Miguel Hidalgo, y la otra, una revolución, una independencia, digamos, pacífica. O sea, lo que se resalta de Iturbide es precisamente que Iturbide logra, como le llaman ahora, consensuar, dialoga, llega, se da un abrazo, todo ese tipo de cosas, mientras que reconocer que es la misma sería como reconocer que todo eso que pasa tan, como le llamaríamos ahora, tan políticamente correcto, inició con una revolución completamente sanguinaria. Entonces son dos puntos de vista completamente diferentes en cuanto, otra vez, a la forma en que se van a integrar, en que va a estar integrada la población a lo que vamos a conocer luego como nación mexicana o como la República Mexicana. Y luego dice, tercero, la creencia de que la independencia se debe a Hidalgo y a los demás jefes anteriores a 1821 es un error vulgar. Eso dice Alamán. Ya lo dijo en el anterior, la independencia no es de Hidalgo, es de Iturbide. Cuarto, Hidalgo al proclamar la independencia no tuvo ningún principio político como lo tuvo Iturbide, que fue el Plan de Iguala. Acuérdense que sobre eso ha corrido muchísima tinta, ¿no? Que Miguel Hidalgo no tiene un plan, que el que tiene planes luego es Morelos, con Cos y con Rayón y todo ese tipo de planes. Pero el que tiene un plan serio de acción en donde dice punto número 1, se va a hacer esto, 2, esto, es Agustín de Iturbide. Esto también tiene mucho que ver porque habla de una racionalidad con respecto a la forma en que se va a manejar la nación. O sea, no se le puede dejar la nación a alguien que llega sin ningún orden, sin ningún plan, sin ninguna forma de jerarquización de lo que va a pasar después. Luego dice, unos fueron los
medios con que hicieron la revolución Hidalgo, Allende, Morelos y demás jefes hasta Guerrero, y otros fueron los medios con que hicieron la revolución Iturbide y sus subalternos, los exrealistas Pedro Celestino Negrete, Vicente Filisola, Antonio López de Santa Anna, Anastasio Bustamante, Luis Quintanar, Luis Cortázar, Miguel Barragán y José Joaquín de Herrera, y los antiguos independientes Vicente Guerrero, Nicolás Bravo y Ramón Rayón. Ahí se está estableciendo precisamente cómo darle cabida en la fundación de lo que vendría a ser luego la nueva nación. Todavía no sabían qué iba a suceder después, los insurgentes por supuesto, pero ahí se está planteando como la incorporación con una carta de naturalización, además de mucho peso, de antiguos realistas, es decir, no hay una ruptura. En otras palabras, las tesis de Agustín Rivera, haciendo la separación, como él lo dice, entre lo que plantea Alamán y lo que plantea Bustamante, es que la historia de México es una historia que viene siendo lineal. Es una historia en donde no hay ruptura, que la guerra de independencia fue un acontecimiento que tuvo que ver con todos los mexicanos, pero que no es un acontecimiento de completa ruptura. ¿Qué es lo que está haciendo, y ya para terminar, porque ya es casi la hora, qué es lo que está haciendo Agustín Rivera con todo esto, ¿no? Con toda esta idea de establecer lo que se puede llamar un sentimiento nacional, de crear nación. Yo creo que no es descubrir el hilo negro, ya lo dije, va más allá de hacer historia. Lo que él está haciendo es un programa político de integración. Yo veo principalmente en este texto, que es el motivo de análisis para esta charla, de los principios críticos sobre el virreinato de la Nueva España y la Revolución de Independencia de México, que lo que hay no es propiamente ni un tratado, ni un compendio, ni un análisis de historia, sino lo que hay es un enorme esfuerzo por darle a los mexicanos, por darle, por así decirlo, al pueblo de México, un programa político que surge del análisis de las dos corrientes completamente contradictorios para un plan de integración, un programa político de integración nacional para evitar una ruptura. Evidentemente, fracasa en parte, ¿no? Porque México ha seguido dividido, siguió dividido después de 1884, siguieron peleándose, luego todavía viene la Revolución Mexicana y no se logra ese programa de complementariedad. De hecho, si lo vemos ahora con el nuevo resurgimiento de las demandas de indígenas que están por todas partes, casi nos están reenviando nuevamente a este tipo de discusión. Quiero concluir esta charla diciendo eso, ¿no? Agustín Rivera era un hombre profundamente religioso, muy católico. No veía ruptura, o sea, no veía una ruptura entre el catolicismo, o sea, él no veía ruptura para nada entre las prácticas de los aztecas y las prácticas de los españoles. Él dice que lo único que se le puede criticar a los aztecas, en todo caso, son los sacrificios humanos. Pero él dice, bueno, pues eso es algo que mucha gente ha hecho. Muchas civilizaciones, e inclusive dice la misma religión católica, da casos, por ejemplo, es de los primeros que hace esa crítica a la Inquisición, con base a decir, bueno, en la Inquisición también hicimos cosas muy crueles. No compete completamente con las tesis del padre Las Casas, se le hace un poco exagerado, pero sí, acuérdense también que una de las reivindicaciones, sobre todo del grupo de Morelos, cuando se enfrenta a los liberales españoles,
una de las reivindicaciones de Morelos es decir, nosotros no vamos a quitar a la Santa Inquisición. O sea, era una reivindicación nuestra digo ya como los que están haciendo la guerra de independencia para dar paso a una nueva nación, diciendo lo que luego dicen, no sé, que dijo Morelos, que nosotros somos más católicos que los españoles. Y una forma de demostrar que éramos más católicos de los españoles, decían, nosotros no vamos a quitar la Santa Inquisición porque es el único muro que puede detener a los infernales, o no sé cómo les llamaba, Voltaires y toda esa filosofía de la ilustración, ¿no? Bueno, pues a contracorriente de esto, por supuesto muchos años después, pero a contracorriente de esto, Agustín Rivera pone a la Inquisición como un ejemplo también de barbarie, parecido inclusive a los sacrificios de los indígenas, ¿no? Entonces, yo creo que lo fundamental para Agustín Rivera era precisamente la utilidad de lo que él pudiera hacer, la utilidad que pudiera tener para la patria, y sobre todo, y por eso, y yo creo que ahí el mejor ejemplo es él, buscó esa forma de integración. Insisto, él era un católico, pero se definió en un momento dado como liberal, por lo que fue criticado. Pero luego él decía, bueno, pero yo no soy un liberal de los que quieren quitar la religión y todo eso. O sea, yo soy básicamente un católico practicante. Yo lo que quiero es seguir con mi religión en un ambiente de libertad. Ahora bien, contra lo que él luchó muchísimo fue contra el fanatismo. Él, como buen discípulo de Jerónimo Feijó, él se planteó acabar con todos los fanatismos. El problema es que acabar con todos los fanatismos era justamente quitarle una fuente de ingresos y de control a la iglesia. Porque ustedes saben que desde que la iglesia es la iglesia, una fuente de control de iglesia y de ingresos es el fomentar los fanatismos. O sea, al fomentar los fanatismos tú tienes peregrinaciones, flagelaciones, rituales de una cosa y de otro que tú dices, bueno, ¿esto realmente es una práctica cristiana o es cualquier cosa? Bueno, pues si da dinero, no importa lo que sea, vamos sosteniéndola ahí. Bueno, Agustín Rivera era un terrible enemigo en contra de eso, batalló muchísimo en contra de ese tipo de fanatismos y obviamente por eso algunos sacerdotes no lo querían, porque Agustín Rivera era muy querido por los sacerdotes, muy querido, sobre todo ya cuando más viejo, lo buscaban mucho, y lo buscaban no sacerdotes de pueblo, lo buscaban todos, sacerdotes de pueblo, sacerdotes ahí encargados de parroquia, pero también lo buscaban obispos. Y yo termino porque es algo que me llamó la atención y le agradezco muchísimo a Eduardo el que me haya conseguido esta carta post-mortem, que es algo muy curioso de Agustín Rivera, que se la dirige al señor doctor don Manuel Alvarado, canónigo de la Catedral de Guadalajara. Y esta carta es post-mortem, pero no la publica, o sea, se la dejó encargada para que cuando se muriera la publicara, todo eso, ¿no? La escribe en 1913, muere en el 16. Y aquí a mí me habla de quién es Agustín Rivera en toda la extensión de la palabra. Él es una carta que dice sobre la negativa de aquel, o sea, de Agustín Rivera, a hacer la profesión de fe y el juramento que le mandó el ilustrísimo y reverendísimo señor don Francisco Orozco y Jiménez, arzobispo de Guadalajara. Carta impresa por el mismo Rivera. Pero fíjense, con el prefacio, el inicio ese pequeñito que pone uno ahí. Dice, vuestro soy, vuestra mi casa, de mí disponed y de ella, pero no toquéis mi honor y respetad mi conciencia. Fíjense esto, un hombre de iglesia, a los 84 años creo que tiene aquí, 84, 86 años, le está diciendo al más alto jerarca de la Iglesia Católica aquí, le está diciendo con este epígrafe del Duque de Rivas, le está diciendo no toques mi honor y no toques mi conciencia, y luego se lo dice en la carta. ¿Qué quería
Orozco y Jiménez. Orozco y Jiménez, que luego lo dice Agustín Rivera, porque yo también pensé al principio, bueno, hombre, pues que haga profesión de fe, como le decían sus mismos amigos, el obispo de aquí de León y varios amigos le decían, hombre, pues nomás llena el formato que te está mandando Francisco Orozco y Jiménez y ya con eso tienes. Y él dijo, no. ¿Por qué? Porque Orozco y Jiménez me ofendió. Cuando yo llegué a León, le escribí y le dije, oiga, fíjense que a mí me han dado dispensas y me han dado permiso de dar misa y todo lo que hace un sacerdote, sus antecesores, que era Loza y el otro, no me acuerdo cómo se llama, Jesús Ortiz, me han dado permiso de dar misa y todo, no hay ningún problema. Y entonces le responde Francisco Orozco Jiménez, sí, dice, no hay ningún problema con que usted siga con lo mismo, igual allá en León, que bueno, tengo muy buenas referencias suyas y todo eso, pero necesito que haga una profesión de fe y juramento porque tengo indicios de que en Chiapas se le atribuye a usted, aunque él a través de una asociación que se hizo que lleva su nombre, de que usted critica mucho a la iglesia y es usted todo un liberal y anda diciendo que la iglesia y esto y esto, y él dice, no, no es cierto. Además yo, con todo el tiempo que le dediqué a la iglesia, no tengo por qué venir a justificarme frente a este señor. Fíjense lo importante de esto, no lo está haciendo un párroco, no lo está haciendo una persona que dedicó toda su vida a la iglesia y le está diciendo a la iglesia, yo no puedo hacer eso porque tú me estás humillando. Puedes tener mi casa, puedes mi mismo cuerpo, luego lo dice adentro de la carta, dice, pues yo prefiero la excomunión, fíjense para lo que es para un sacerdote, morir excomulgado, y luego dice, pues al cabo Hidalgo y Pedro Moreno murieron excomulgados, dice, yo ¿por qué no voy a morir excomulgado? O sea, no le temo a la excomunión y no le temo a la muerte. No, pues ya a esas edades yo creo que, bueno, quién sabe, ¿verdad? Pero al menos no le temía a la muerte, ni a la excomunión, y eso es muy importante para la época. Y estaba frente a una de las personas más terribles, que yo creo que también se merece una biografía para ponerlo en la Legión del Mal, que es el señor Francisco Orozco y Jiménez. Francisco Orozco y Jiménez, una persona terrible, y no lo digo yo, lo dicen sus mismos compañeros cuando se fue huyendo a Estados Unidos y los dejó embarcados aquí con lo de la cristiada, y lo dice el mismo obispo de Puebla, dice, pues no lo encontrábamos al cuate, él dando órdenes desde allá, como tenía muchas influencias y todo. Bueno, Agustín Rivera le dijo, no, no me puedo humillar, y otro elemento que dijo, porque le decían, bueno, pues llena los papeles, no hay problema, hombre, no te comprometen nada, dice, no, porque la va a usar. Dice, yo no sé qué vaya a escribir él y vaya a decir, miren ya Agustín Rivera que primero se hizo esto y esto otro, ahora ya se arrepintió. Y dice, no, porque yo no me arrepiento de lo que hice para nada. Eso para mí dibuja a lo que es Agustín Rivera y en buena medida dibuja lo que está en su obra. Termino nada más con algo que me llama la atención. En Lagos tenemos un Boulevard Orozco y Jiménez y una callecita que se llama Agustín Rivera. Como que la historia no hace mucha justicia a las fechas. Además, Orozco y Jiménez era de Tepa, hombre. Y tenemos aquí, ¿quién ganó entonces? ¿Qué iglesia impuso su concepto? Pues la de Francisco Orozco y Jiménez, que era la iglesia que ahora todavía la vemos actuante, que es esa iglesia fanática, que es esa iglesia en contra de la que se enfrentó con mucha inteligencia don Agustín Rivera. Les ofrezco una disculpa por todas las inexactitudes que pude haber dicho, que es, decía mi hermano, la ignorancia es bruta y atrevida, y atreverse frente a personas que conocen bien la obra de Agustín Rivera, pues bueno, ya lo dije. Muy bien, muchas gracias a todos. Vamos a pasar a una ronda de preguntas, si alguien tiene una.
son precisamente preguntas, pero sí, pues llevan a muchas reflexiones, porque efectivamente Agustín, o no, supongo que hay bueno, hay muchos personajes del siglo XIX que pueden no representar, pero sí ser la puerta de entrada para entender el siglo XIX desde sus biografías, desde su actuar, y a partir de ahí entender. Pero por su longevidad y por muchas otras cosas, yo creo que Agustín Rivera es el siglo XIX mexicano, desde su fecha de nacimiento, ¿no? Que es muy 1824, no nace en el 21, pero sí en el 24 la primera constitución mexicana, y muere en el 16 cuando andaban ahí entre carrancistas. Bueno, Villa ya prácticamente estaba derrotado en esa época, ¿no? Pero abarca prácticamente, conoce a los, no le toca la independencia, pero conoce a los combatientes de la independencia, a los compañeros de Pedro Moreno, y ve entrar a Lagos y o no sé si los ve entrar físicamente, pero está presente cuando entran los villistas y los revolucionarios, ¿no? Entonces él abarca prácticamente todo el siglo XIX, no el siglo XIX cronológico, pero sí el siglo XIX histórico, es el que comienza con el México independiente y termina con plena revolución, ¿no? Y aparte que abarcó todos muchos temas, y sobre todo lo que bien dice el doctor Castelán de centrarse en su parte como historiador, aunque le queda chico decir que es historiador, es mucho más cosas que eso. Yo me quedo con esta idea de la utilidad de la historia y cuál era su utilidad, lo que luego en la época revolucionaria decían forjar patria. La historia servía para la nación, para crear una idea de nación, para crear unidad, para crear identidad, ¿no? Y así es como la usa. Y con estas diferencias entre alamanistas y se me fue el nombre de Carlos María de Bustamante, pues acabo de descubrir que yo soy más alamanista que… Sí, sí. Claro, depende de dónde uno se posicione y cómo vea, claro que puede haber continuidad si entendemos la historia desde las masas, desde el pueblo sojuzgado, etc. Claro que la gente que sigue a Hidalgo son ellos, son los mismos que vienen desde la conquista, es el mismo pueblo. Pero ya como procesos políticos, etcétera, pues efectivamente hay una ruptura entre los dos movimientos. El movimiento de Hidalgo no es el que hace la independencia, es el de Iturbide. Pero por otro lado también Elisa Cárdenas decía que Agustín de Iturbide, con todo y que es un historiador del 19, adelanta algunas ideas, por ejemplo darles inteligencia a las masas y decir que no eran nada más unos borregos, sino que incluso los indígenas sabían muy bien por qué se estaban levantando y sabían muy bien por qué seguían a Hidalgo, ¿no? No eran, en ese sentido no seguían a la Virgen de Guadalupe nada más como fanáticos, ellos tenían su propia, digamos, agenda o proyecto político para seguir a Hidalgo precisamente, ¿no? Y creo que Agustín Rivera ve eso, sí. Entonces desde ese punto de vista sí es un historiador que por lo menos tiene ahí chispazos que adelantan a una historia diferente. Sí. Yo no sé, Eduardo, si lo ves, es un poco tardío, ¿no? O sea, Agustín Rivera a mí me parece que está escribiendo como si estuviera, digamos, en 1900, en el año en que nació, en los 24, 30, 35, 40, cuando mucho, pero ya está escribiendo en los 80 y tantos. Se me hace tardío para el esquema, la reflexión, la forma. Por ejemplo, maneja, ya no me metí a esto, estas lógicas, ¿no? Donde dice, para sustentar esto del primer principio hay una estrecha relación entre la Revolución de Independencia y la nación india del tiempo de Moctezuma. Dice, los monumentos son uno de los criterios de los hechos históricos. Y ve el monumento, dice, presento este dilema. O el águila parada en el nopal significa la estrecha relación entre el pueblo mexicano independiente y el antiguo pueblo azteca, o ese emblema se puso en esos monumentos para maldita la cosa. Pues ya no es para 1880. Pues sí, pero el México a través de los siglos, que es la gran obra histórica liberal, pues va por el estilo y todavía mucho más parcial que
que Rivera. Rivera era más imparcial en ese sentido, ¿no? El atraso, como dice el mismo Rivera constantemente, el atraso en civilización es enorme, hay una brecha enorme, enorme. Quería leerles un poquito de la carta esta, porque es genial. La carta que le hace al señor de la calzada, de la calzada, o de la avenida. Dos son los objetos de mi carta, dice: mi negativa a hacer la profesión de fe y el juramento que me manda mi prelado, el señor arzobispo de Guadalajara, y la causa de dicha negativa, que es la defensa de mi honor y mi conciencia a los que se oponen la profesión de fe y el juramento. Un hombre de iglesia está diciendo esto, o sea, es como hasta contradictorio. O sea, un hombre, y vuelvo a lo mismo, no era un hombre de iglesia que iba a misa y eso, era un hombre completamente de iglesia, estarás de acuerdo, ¿no? O sea, él era primero que nada un religioso, una persona religiosa, y él dice: no, ese juramento de fe, fíjense, cualquiera diría, bueno, pues hago una profesión de fe, pues si es mi fe, pero dice, ese se opone a mi conciencia y a mi honor. Y luego dice: mas como al secreto se opone la impresión, hay necesidad de exponer la razón de la carta. A mi edad de más de 89 años, de un día a otro puede venir la muerte, y después de esta, no teniéndose noticia exacta del negocio, mi honor y mi conciencia quedarían a merced de la diversidad de opiniones, interpretaciones, comentarios y hablillas. Ha sido pues necesario imprimir la carta para que los ejemplares de ella circulen. O sea, él está preocupado para después de muerto que no vayan a hablar mal de su honorabilidad. Uno dice, bueno, pues ahí les encargo mi honra y ahí nos vemos, ¿verdad? Pero él no, él está preocupado, él dice: no, hago esto porque después de muerto mi honor tiene que seguir siendo mi honor. Eso nos habla justamente de un historiador que está escribiendo su historia de buena fe y cuidando también el honor de lo que él dice el pueblo de México, ¿no? O sea, eso para mí esto personal, por eso busqué tanto la carta hasta que me la pasaste. Para mí esto personal representa lo que es la obra de Agustín Rivera. Nada más algo más de Orozco y Jiménez, que él es de Zamora, que bueno, para el caso es lo mismo, porque Zamora Tepa no es de Zamora, Michoacán, pues también de mucho arraigo católico muy, muy, muy fuerte, entonces probablemente sí. Y a lo que iba nada más rápido, que Orozco y Jiménez me recuerda mucho en su actuar, en su carácter a Sandoval Íñiguez, se parecían mucho, con la gran diferencia de que Orozco y Jiménez era una persona muy culta y muy formada, sí, eso sí, no, son muy diferentes. Y a mí yo también supuse cuando vine a vivir a Lagos ya hace 14 años, que el Boulevard Orozco y Jiménez se había puesto en cuanto los panistas habían llegado a Lagos, y no, me dijeron que se los pusieron en el periodo de un gobierno priista, lo cual no le encuentro ninguna explicación, pero pues sí. Yo quisiera hacer primero un comentario, pues muy interesante la conferencia y es un personaje muy apasionante el del que acaba de hablar Agustín Rivera, porque efectivamente como dice Eduardo y como lo vimos en la conferencia, yo lo que veo es que más que definir a un bando o a otro, en el caso de la historiografía, sea de Bustamante o de Alamán, él encuentra un punto medio, ¿no? Que a final de cuentas es lo que muchos, dentro de estas batallas tan cruentas que vivió la primera parte de la formación de la nación, mucho del legado que formó esa nación viene de los moderados, tanto de los moderados liberales como de los moderados católicos, ¿no? Y de eso es producto esa época, ¿no? Por eso suena a veces más pegado hacia el porfiriato, donde hay más conciliación que en este momento tan cruento que le toca vivir su juventud, me imagino, pero muy interesante. Sí, definitivamente él busca conciliar, o sea, él busca, insisto, un programa como de integración en donde quepan todos, que era una aspiración también de la época. Ahora, otra vez lo mismo, ¿no? Yo creo que le hacen falta historiadores y le hace falta mayor reconocimiento a Agustín Rivera, inclusive aquí en Lagos. Agustín Rivera no le va tan bien como a los demás próceres y todo eso de la patria, justamente por eso, ¿no?
los conservadores lo consideraban muy liberal y los liberales muy conservador. Y por otro lado, bueno, él se declara también porfirista y participa, hace el discurso ese muy famoso con Porfirio Díaz en el centenario y todo eso. Entonces, obviamente, viene inmediatamente la revolución y cualquier cosa que oliera a porfirismo, pues se hace a un lado. Entonces, la obra de Agustín Rivera, que es una gran obra que tendría que haber estado ahí en todas esas ediciones que luego hizo Vasconcelos y todas esas ediciones que luego se han hecho, que tendría que haber estado ahí, tendría que haberse hecho más. Es un lío conseguir las obras de cosas así de Agustín Rivera, pues es por eso, yo creo. O sea, liberales pensaban que eran muy conservadores, muy liberales, y la iglesia pues, sí lo reconoció y todo, pero al final de cuentas no lo acogió, y no lo acogió mucho por esta última disputa con Orozco y también por su disputa con Agustín de la Rosa, que tuvo que ver también con la influencia del pensamiento filosófico de la iglesia en la construcción del pensamiento filosófico nacional, decirlo así. Él lo rechaza casi. Pues muchas gracias. Muchas gracias a todos. Mande. Otra cosa en la que tiene mucha razón. Tienes que hablar sin micrófono, por favor. Otra cosa en la que tiene mucha razón, que la iglesia de ahora es la iglesia de Orozco y Jiménez, exactamente, es la que ha triunfado, la que ha quedado. No, sí es por defender a Lagos, pero los que nacimos aquí, el Agustín Rivera es una de las calles más importantes porque atraviesa Lagos y llega al Calvario, entonces sí está más bonito el bulevar, pero el Agustín Rivera siempre, la hemos visto los laguenses. Sí, de todos modos quedó más bonito. También hay que añadir que es más antigua, la de Agustín Rivera, tiene más años. Están vendiendo donde nació. ¿Cuál es? Sí, la están vendiendo. Muy bien, pues muchas gracias a todos por acompañarnos. Le entrego la constancia al doctor Roberto Castelán, el Departamento de Humanidades, Artes y Culturas Extranjeras y el 13º ciclo de conferencias del Seminario de Historia Mexicana del Centro Universitario de los Lagos, otorga la presente constancia, al doctor Roberto Castelán Rueda por impartir la conferencia Agustín Rivera, las dudas del historiador, el día de hoy, efectuada hoy, 28 de septiembre de 2016. Muchas gracias a todos.